Tuve que soltar todo lo que me habían enseñado para poder ver con claridad lo que siempre estuvo delante de mí. Durante tantos años creí que la realidad era algo fijo, que el mundo simplemente sucedía sin que yo ejerciera ninguna influencia sobre él. Sin embargo, la verdad siempre fue distinta. Es abrumador darme cuenta de que la vida no me sucede, sino que brota desde mi interior. Soy la fuente, soy la frecuencia, soy la conciencia creativa expresándose, y aquello que encontré me sorprendió profundamente. Nada de lo que me dijeron sobre esperar, luchar o controlar tuvo sentido cuando entendí cómo responde el campo cuántico. No se trata de perseguir, sino de ser. No es repetir, sino vibrar. No es preguntar, sino encarnar la emoción de quien ya posee eso. Sé que esto resulta contraintuitivo. Siempre nos enseñaron lo opuesto, pero el universo no usa el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje de las emociones. Cuando eso se integró en mi interior, todo empezó a moverse de formas que nunca imaginé. El tiempo dejó de ser un límite. Las dificultades comenzaron a desvanecerse. Los resultados llegaron sin forzar nada. Cuando te alineas, el universo fluye. Cuando encarnas tu propia vibración, se manifiesta, y en ese instante algo se acerca, algo inmenso, algo ya previsto, algo que te reconoce porque ya vibras como si fuera real. Y es en este estado donde la creación se acelera, llevándote a un espacio en el que todo es posible. Siempre supe, en el fondo de mi ser, que algo trascendía mis pensamientos, mis acciones y mis creencias. Era como si una presencia silenciosa estuviera creando constantemente a través de mí, incluso cuando yo no era consciente de ello. Fue en ese espacio de autodescubrimiento donde comprendí: soy conciencia creativa en plena manifestación. No soy solo un observador de la vida. Soy el autor, el arquitecto, el generador de las experiencias que me rodean. Todo lo que aparece ante mis ojos lleva la firma de mi mente, mi vibración, mi decisión de ser. Cuando finalmente acepté que esta chispa divina era mía, todo cambió. Dejé de buscar a un Dios separado de mí. Comprendí que la fuente que mueve el universo late en mi propio corazón. Ya no había separación entre lo que quería ser y lo que ya era. Este cambio de visión no llegó como un concepto intelectual, sino como una verdad sentida. Empecé a moverme, a pensar y a existir con la conciencia de quien crea, no de quien espera ser creado. Cada gesto, cada palabra, cada intención adquirió un nuevo significado, un nuevo poder. Hubo días en que mi viejo yo quiso retomar el control, ese que creía que las cosas venían de afuera, pero me negué a sostener esa ilusión. Comencé a forjar una nueva identidad, una historia diferente donde me reconocía como la manifestación misma de lo divino en este plano físico. Al comprenderlo, entendí que ya no había espacio para el victimismo, la espera ni la duda. Yo era el origen de mi realidad y siempre lo había sido, solo que mi mente no se había alineado con esta verdad. La práctica diaria se volvió esencial. Meditar en la mañana dejó de ser un simple hábito. Era el momento para reconectarme conmigo misma, para silenciar el ruido externo y recordar quién soy. Empecé a escribir afirmaciones con certeza. Soy conciencia creativa. Soy Dios hecho manifiesto. Las escribía, las decía, las sentía como la esencia misma de quién soy. Empecé a leer libros que reforzaran esta visión. Textos antiguos, enseñanzas modernas, cualquier cosa que alimentara este recuerdo profundo. Pero lo más maravilloso ocurrió cuando comencé a vivir desde ese espacio. Ya no se trataba solo de comprender, sino de ser. Y ser es lo que activa los engranajes invisibles de la creación. Al convertirme en esa presencia consciente, todo empezó a alinearse, como si el universo hubiera estado aguardando a que tomara mi lugar. Y en ese fluir todo comenzó a desplegarse de una manera que me llevó incluso más lejos. Siempre estuvo presente, siempre, incluso cuando no lograba percibirlo, incluso cuando permanecía atrapado en la idea limitada de quien pensaba que era. El campo cuántico es ese plano invisible donde todas las posibilidades existen al mismo tiempo, aguardando tan solo a que mi elección consciente se transforme en realidad. Fue al profundizar en este entendimiento que comprendí que ya no necesitaba quedarme esperando a que la vida trajera algo hacia mí. Podía decidir en este preciso momento abrirme a cualquiera de esas posibilidades. Comprendí que el campo no reacciona a mis palabras ni a mis deseos superficiales, sino la energía auténtica que vibra dentro de mí.
Cuando pienso con claridad, cuando siento con verdad, cuando actúo como si ya fuera mío, es justo ahí cuando el campo empieza a reorganizarlo todo. Y lo sorprendente es que no reconoce límites, solo frecuencias, solo entiende lo que soy, no lo que quisiera ser, sino lo que ya decido ser. Hubo tantas mañanas en las que me sentaba a meditar y al alcanzar ese estado profundo podía percibir el campo a mi alrededor como si fuera parte mía y yo parte suya. No había separación y en ese espacio lograba imaginar vidas diferentes, resultados distintos, futuros listos para acercarse hacia mí. Entendí que la clave no era visualizarlo como si fuera un cuento lejano. La clave era encarnar la emoción como si ya fuera una certeza inevitable. Cuanto más lo practicaba, más coincidencias comenzaban a aparecer en mi vida. Llegaban personas, se abrían puertas, surgían oportunidades de formas que la razón jamás podría explicar. Y siempre funcionaba igual. El campo reaccionaba cuando recuperaba la coherencia interna, cuando pensamiento, emoción y acción se alineaban por completo. Empecé a confiar en ese proceso. Aprendí a soltar la ansiedad y permitir que las posibilidades fluyeran sin oponer resistencia. El campo ya contenía todo. Era yo quien debía elegir. En este camino descubrí que vivir conectado con el campo cuántico no es algo místico ni inalcanzable. Es crear un estado interior tan sólido y tan real que el mundo externo no tenga otra opción más que adaptarse a esa frecuencia. Descubrí profundidades nuevas, accediendo a dimensiones que antes me resultaban imposibles. Y todo me llevó a comprender que existía algo aún más poderoso detrás de esta estructura vibratoria que me vinculaba con la realidad que quería manifestar. Todo cobró sentido cuando entendí que pensar por sí solo no era suficiente. Pasé mucho tiempo creyendo que bastaba con repetir en mi mente lo que quería para transformar mi vida. Pero el campo cuántico no funcionaba así. Comprendí que para manifestar debía generar coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que demostraba ser. Era un alineamiento integral, un estado donde mi cuerpo, mi mente y mis emociones compartían el mismo lenguaje. Recuerdo haberme sorprendido diciendo muchas veces, soy abundante, pero en el fondo seguía vibrando escasez. Decía que confiaba, pero mi cuerpo se tensaba de miedo. Era una fractura sutil pero potente. El campo detectaba mi desconexión, así que seguía devolviéndome más de aquello que realmente vibraba, no de lo que solo declaraba querer. Fue entonces cuando transformé el enfoque de mi práctica. Dejé de obsesionarme con las palabras y empecé a cultivar la frecuencia. Mi rutina se transformó. Practicaba el estado del ser. Al despertar me preguntaba cómo estaba mi vibración ese día. Y si no coincidía con lo que quería, la ajustaba. Caminaba como quien ya lo poseía. Respiraba como quien ya era. Me movía como quien ya lo había recibido. Mi sistema nervioso empezó a adaptarse. Mi corazón comenzó a recibirlo, mi cuerpo empezó a integrar esa nueva identidad. Todo debía mantenerse en coherencia, y aprendí a convertirme en esa coherencia. Recuerdo haber leído en varios libros acerca del poder de situarse emocionalmente en el futuro deseado como si ya fuera real. Eso me transformó. Empecé a vivir con anticipación. Empecé a sentir gratitud antes de que las cosas se dieran. Generaba amor antes de encontrar aquello que buscaba. Y el campo respondió. Respondió con oportunidades, con encuentros, con realidades que surgieron en el momento justo. Comprendí que este era el camino. Pensar, sentir y ser al mismo tiempo. Y mientras más me convertía en esa frecuencia, más evidente se volvía que manifestar no consistía en alcanzar algo externo, sino en transformarme desde el interior. Se trataba de imprimir en mi campo energético la marca de aquello que anhelaba vivir. Me volví esa marca y cada vez que me adentraba hallaba un lugar aún más intenso, donde el tiempo parecía desvanecerse y el poder creador se volvía más tangible, empujándome a capas cada vez más hondas de creación. Hubo un momento en que mi mente vagaba entre lo que había pasado y lo que podía suceder. Me distraían viejas memorias y escenarios futuros que ni siquiera existían. Pero fue en este vaivén mental cuando entendí que estaba desperdiciando el único sitio donde podía crear realmente. El ahora. El presente no es solo un lapso de tiempo, es la puerta de acceso directo al campo cuántico. Es el momento donde nace el cambio y donde el futuro empieza a moldearse en silencio. Empecé a notar que mientras permaneciera atado al pasado, recrearía las mismas historias, las mismas sensaciones, los mismos hábitos. Cada mañana,
Si no elegía de forma consciente un nuevo estado de ser, mi cuerpo reproducía los viejos programas. Comprendí que mi cuerpo se había convertido en mi pasado físico y para liberarme necesitaba anclar mi atención en el presente con fuerza, con decisión, como si nada más existiera fuera de ese instante. Así mis meditaciones matutinas se transformaron en un portal. Me sentaba, cerraba los ojos y dejaba que las imágenes antiguas se desvanecieran como arena entre los dedos. Ya no me servían. Permitía que las proyecciones futuras se disiparan como humo en el viento. No dependía de ellas. Lo único importante era ese instante en el que podía sentir, respirar, escoger. Comencé a crear en el presente, a vibrar en el presente, a recuperar mi poder aquí y ahora. Y cuanto más lo hacía, más sentía que realmente tenía las riendas. Mi práctica era simple pero muy poderosa. Cada vez que mi mente quería escaparse hacia lo que había sido o lo que podía ser, volvía mi atención a mi corazón, a mi respiración, a mi cuerpo, a la hora, a la hora. Me anclaba en el presente como un auténtico ritual de creación y con el tiempo todo empezó a responder distinto. El pasado perdió fuerza, el futuro dejó de imponer presión. Empecé a fluir en un estado donde todo se construía desde el presente y en esa condición, donde el tiempo dejaba de ser límite, comencé a alcanzar realidades que antes parecían tan remotas. Empecé a notar que las capas del presente eran infinitas y que cuanto más profundizaba, más sencilla y natural se volvía la creación, casi inevitable. Fue al sumergirme en esta práctica que hallé una clave poderosa guardada en un lugar que pocos exploran, un rincón oculto que determinaba que podía o no manifestar desde ese silencio consciente. Tuve que enfrentar el hecho de que existía un espacio en mí donde residían viejos programas que dominaban mis días sin darme cuenta. El subconsciente es ese lugar profundo donde se alojan las creencias que me moldearon. Por años intenté cambiar mi vida solo con fuerza consciente, pero siempre me veía arrastrado a los mismos desenlaces. Fue entonces cuando comprendí que en el subconsciente se movían los verdaderos engranajes de la creación. Ahí estaba la clave. Cargaba con creencias limitantes que no había elegido a propósito. Venían de mi niñez, de mi familia, de vivencias pasadas. Estas creencias formaban la base de mi vibración y por ello modelaban los escenarios que se repetían. Declaraba que quería prosperidad, pero mi subconsciente decía que era complicado. Afirmaba poder manifestar salud, pero guardaba recuerdos de dolor. Comprendí que si no transformaba ese espacio, viviría siempre de forma automática. Me adentré en prácticas específicas. Comencé con afirmaciones escritas a mano, repetidas con emoción justo al despertar y antes de dormir, cuando la mente consciente está más receptiva. También empleé grabaciones de audio con mensajes positivos para escuchar mientras dormía, dejando que esas ideas nuevas se filtraran con suavidad. Sabía que la clave era la repetición con sentimiento, porque el subconsciente no obedece solo a palabras, sino la energía con la que las sentimos. Y mientras reprogramaba mi interior, vi cómo mi mundo exterior se transformaba como un reflejo obediente. Las oportunidades empezaron a llegar con mayor naturalidad. Las conexiones correctas aparecieron sin esfuerzo y el miedo y las dudas se fueron disipando. Aquello que antes me bloqueaba empezó a abrirse con facilidad. Era como si mi nuevo estado interno estuviera limpiando los filtros a través de los cuales observaba la vida. Y cuanto más me mantenía en ello, más sólida se hacía la nueva realidad. Pero al profundizar aún más en este camino descubrí que el subconsciente es maleable como la arcilla y que la reprogramación verdadera alcanza niveles sorprendentes. Niveles donde las emociones se afianzan, donde se ocultan viejos patrones y donde, con práctica constante, pude desbloquear un nuevo nivel de creación consciente que me acercó aún más a una comprensión más refinada de cómo el universo se alinea con mi vibración esencial. Siempre pensé que mis palabras creaban mi realidad, pero con el paso del tiempo comprendí que el universo jamás respondía a lo que decía, siempre reaccionaba a lo que sentía. El universo interpreta las emociones como si fueran mandatos silenciosos, como si cada frecuencia fuera una afirmación absoluta. Podía repetir frases de abundancia 1000 veces, pero si mi vibración era de miedo, era miedo lo que el campo cuántico devolvía. Esta contradicción fue lo que me mantuvo estancado. Entonces entendí que la clave estaba en sentirlo como si ya fuera verdadero, como si lo que anhelaba ya estuviera ocurriendo. Comencé a ponerlo en práctica con compromiso. Al despertar,
Incluso antes de abrir los ojos, decidí sentir gratitud por aquello que aún no había llegado. Y no se trataba de fingir, era experimentar anticipadamente, como si ya fuera un hecho presente. Me movía con esa convicción en mi cuerpo, en mi mirada, en mi corazón. Vibraba con la energía de alguien que ya había recibido lo deseado. Este nuevo enfoque lo cambió todo. Empecé a construir una señal electromagnética diferente que el campo cuántico captó de inmediato. Ya no enviaba mensajes contradictorios, estaba alineado. Mi cuerpo reaccionaba, mi entorno también, y mis experiencias tomaban forma. Sentía que era la emoción sincera lo que movía las piezas del campo. Cuanto más auténtico era con mis sentimientos, más rápido el universo reorganizaba las circunstancias a mi alrededor. Recuerdo una ocasión en particular en que me senté a meditar y decidí sentir amor como si un gran sueño ya se hubiese concretado. Lloré con emoción pura, como si fuera imposible no sentirlo. Poco después, aquella experiencia se manifestó de forma tan exacta que no hubo duda alguna. Supe entonces que el universo solo necesitaba que le hablara en el idioma correcto, el lenguaje emocional. Siempre fue ese el lenguaje universal que trasciende todas las formas, y mientras más avanzaba en esta práctica, más entendía que la emoción sentida en el presente era como una llave secreta que abría nuevos portales, nuevas opciones, nuevos niveles vibratorios donde mi capacidad creadora se expandía aún más, guiándome hacia prácticas más conscientes y hacia comprensiones más sutiles del impacto real que tiene la conciencia encarnada sobre la materia y sobre todo lo que la mente puede proyectar. En lo físico, tuve que asumir que mi cuerpo no estaba separado de mi mente. Por años traté a mi cuerpo como si fuera solo un recipiente, como si las emociones fueran pasajeras y los pensamientos flotaran sin huella. Pero llegué a comprender, desde lo más profundo, que el cuerpo refleja con precisión lo que la mente sostiene y lo que las emociones refuerzan. Cada célula responde a mi frecuencia. El cuerpo es la manifestación visible de lo que vibro en lo invisible. Siempre fue así. Mientras avanzaba en mi práctica, notaba que cada vez que repetía ciertos pensamientos, también liberaba los mismos químicos en mi cuerpo. Eso generaba hábitos emocionales que el cuerpo empezaba a desear. Si vivía con miedo, mi cuerpo se hacía adicto al miedo. Si vivía bajo estrés, mi cuerpo aprendía a necesitar más estrés. Comprendí que el cuerpo guarda memorias emocionales y que con el tiempo esas memorias dominan la mente, manteniendo activo el círculo del sufrimiento. Fue en ese momento cuando la reprogramación tomó forma real. Debía enseñar a mi cuerpo a sentir más allá del pasado, a provocar emociones futuras desde el ahora, a romper con el patrón automático que me limitaba. Empecé a hacer meditaciones que me llevaban a estados elevados de amor, plenitud y gratitud. Sentía esas emociones con tanta fuerza que mi cuerpo ya no distinguía si eran recuerdos o creaciones nuevas. El cuerpo comenzó a responder, a restaurarse. Recuerdo casos concretos donde el dolor físico desapareció después de semanas practicando con intensidad esos estados profundos de transformación.